Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Los pocos y las muchas serían, ¿no? Porque son muchas ellas y pocos nosotros. Y bueno, y todos los que estén también presentes. Gracias por acompañarnos en esta jornada nueva de este 1 de septiembre del 22. Se nos está escapando el año ya, ¿eh? Faltan poquitos encuentros y se nos va el 2022. Y fíjense ustedes cómo hemos transitado prácticamente ya 3/4 partes no prácticamente, 3/4 partes ya de todo este curso, y cuando menos nos demos cuenta vamos a estar ya finalizándolo. Estamos muy contentos de recibirles, como siempre, cada 15 días. Recuerden, hoy vamos a tener una participación muy particular. Se trata de la licenciada Sandra Castro. Ha participado ya en otras oportunidades, en otros cursos, en el curso de asistente. Bueno, nos ha iluminado muchísimo sobre la realidad de la importancia de la interdisciplina, ¿no? En los cuidados paliativos. Y bueno, allí vemos ustedes ven en la pantalla también, estamos compartiendo, ¿no? ¿Se ve bien? Allí está la foto de la licenciada Sandra Castro, trabajadora social. Fue estudiante y terminó su carrera en la Universidad Nacional de Córdoba, quien le otorgó su título profesional para que pudiera ejercer en toda la República Argentina, ¿no? Es magíster en cuidados paliativos. Esta maestría la realizó y la concluyó de manos de quien recibió su título en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, dependiente de la Universidad de El Salvador, que tiene alojo físico y centralizado en la provincia de Buenos Aires. Es miembro del equipo de atención domiciliaria, cama de cuidados paliativos del Hospital Privado Sociedad Anónima de la ciudad de Córdoba, aquí en la ciudad capital. Para que ustedes tengan una dimensión, Córdoba tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes en lo que es Córdoba y el Gran Córdoba. Somos muchos, casi 800.000. Somos muchos. Y la licenciada Sandra Castro está liderando, digamos, este espacio de trabajo social en los cuidados paliativos y relacionado a los cuidados paliativos en la segunda ciudad más importante del país, y yo diría, el hospital con más historia desde el punto de vista multidisciplinario, con grandes hitos científicos, ¿no? El hospital privado. Así que no es menor la razón de pertenecer, ¿no?, a una entidad de esta categoría como es el Hospital Privado de Córdoba. Es responsable del área social desde 2008, hace muchos años ya. Docente invitada en la Universidad Católica de Córdoba en el curso de cuidados paliativos. Hermoso también. Hemos aprendido mucho también de quienes organizan este curso y participan. Yo he sido alumno en este curso de la Universidad Católica de Córdoba, así que vale la pena recomendarlo y vale la pena rescatarlo y hacer una memoria agradecida también de ello. La licenciada Sandra Castro también está participando de estudios de investigación de la red INPAL. Ya quizá ella pueda contarnos un poquito más también qué es esta red, para que todos podamos tomar conocimiento de qué se trata. Y bueno, esto es
un compendio brevísimo de lo que la licenciada es, ha hecho y ha caminado. Joven, bien dispuesta siempre, mamá, esposa, una excelente profesional, bueno, y muy afecta para nosotros, para San Pablo, por todo lo bueno que ha hecho con nuestros pacientes, con sus familias, cuando le hemos pedido que nos acompañe también. Así que, bienvenida, licenciada Sandra Gracias. Castro, y gracias por Gracias. estar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ah, bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí también es un gusto y un placer estar en este espacio con ustedes, ¿no? Que caminamos hace muchos años juntos para poder transmitir lo que es los cuidados paliativos. La propuesta de hoy en esta clase es que todos participen. Yo traje una guía para que podamos hablar y puedan conocer cuál es el abordaje que tiene un trabajador social en los distintos ámbitos, no solo en los aspectos de institucionalización, sino de todos los abordajes en los cuales formamos parte, y que ustedes desde su profesión o desde el lugar que ocupen en la atención del paciente y la familia, también puedan tomar estos recursos y poder llevarlos a cabo. Si te parece, Mica, vamos a empezar con la presentación para contarles un poquito lo que ya introdujo el doctor, desde dónde le voy a hablar, ¿no? Desde dónde es mi lugar. Pasa, Mica. Y gracias por lo de joven, Hernán. Ya hace 20 años que hago atención paliativa. Disculpen que estoy tomada la garganta, espero que me escuchen bien, cualquier cosa me van deteniendo, y si hay algo que ustedes quieren que profundice, por favor levanten la mano, que Micaela va a estar conduciendo y me avisan, ¿sí? A la siguiente. Bueno, yo soy trabajadora social, como dijo el doctor, del equipo de cuidados paliativos. Esta es parte de mi equipo, en la cual yo siempre soy la que saco la foto, así que siempre aparezco primera en la selfie. Somos muchas mujeres, está el doctor Goldray, quien es nuestro jefe de servicio, y este equipo está conformado por distintas áreas, por un área médica, en la que está conformada hoy por 5 profesionales, un área de enfermería que está conformada por 9 enfermeras, y el área psicosocial en la cual soy parte, y la doctora Florit como médica psiquiatra. ¿Sí? Pasa, la siguiente, Mica. Nosotros como equipo de atención domiciliaria nos formamos, nace como proyecto, cada uno ejercía su rol en distintas áreas, yo desde la obra social del hospital, otros de los servicios centrales, y en el 2007 empezamos a escribir el proyecto de lo que queríamos formar el programa de cuidados paliativos, ¿no? En el hospital existía la atención para colocación de medicamentos, curación de úlceras en pacientes que estaban en la casa, pero creíamos necesaria una intervención más específica en pacientes al final de la vida. Así, algunos de los integrantes empezamos a escribir el programa, ¿no? De cómo queríamos formar. Allí fuimos convocados trabajadores sociales, psicólogos, médicos y enfermeros, y en el 2008, con el proyecto ya escrito, la institución aprobó el proyecto y se constituye en el 2008 el programa de cuidados paliativos. En ese momento nosotros participamos y funcionamos como unidad, nosotros trabajamos en equipo, no estamos fusionados en distintas áreas, sino que todos somos miembros de una misma unidad. Y este equipo tiene la particularidad de la cual todos conocemos a los pacientes, pero no todos intervenimos en todos los casos, ¿no?
todos tenemos una formación específica en cuidado paliativo, algunos nos formamos en Palium, que es un instituto formador que queda en Buenos Aires, otros se formaron en la Universidad Católica de Córdoba, que como dice el doctor Carranza, sumamente recomendable, y otros nos formamos en la Sociedad de Gerontología de la Universidad del Hospital Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son miembros, algunos están, otros ya no están en el equipo, pero todos han sido parte de la constitución del equipo. Empezamos con 20 pacientes, hoy atendemos más de 100 pacientes día. La siguiente. Acá, como verán, nosotros también festejamos, nos convoca como unidad, como una modalidad de trabajo todos los miércoles o una vez a la semana, específicamente los miércoles en nuestro equipo nos reunimos, todos los integrantes, es una reunión obligatoria en la cual llevamos en ese espacio casos que pongan en discusión problemáticas que competan a todas las áreas, ¿no? Que podamos discutir aspectos no solamente físicos o de síntomas, sino aspectos también psicosociales. Y aprovechamos si hay algún cumpleaños también de festejar. La siguiente. Esta es otra foto, parte del espacio, la pandemia, como nos atravesó a todos. En medio de la pandemia, nosotros las reuniones las permanecieron de manera virtual, y cuando pudimos hacerlo de manera presencial, en espacios amplios, la institución nos permite que tengamos los recursos como proyector, que tengamos aulas amplias donde nos podamos encontrar, ¿no? Esto de las reuniones lo quería traer a colación porque es uno de los elementos fundamentales de los equipos de cuidados paliativos para planificar las acciones en los planes de trabajo con nuestro paciente y la familia, ¿no? En donde se discuten problemas no solo derivados en la atención por problemas o necesidades que detectemos de nuestra unidad de tratamiento, sino también de problemas que el equipo pueda detectar en sí, ¿no? Cuestiones que nos pueden afectar, cuestiones que nos puedan estar a nosotros de alguna manera procesar duelos, o nos pasa, para hacerle más concreta, con la población de más joven, ¿no? Que a veces o alguna situación pueden ligarnos y nos afecta, entonces discutirlo en equipo hace que el peso de la asistencia sea menor, ¿no? Y tomar decisiones, hacer evaluaciones y estrategias. La siguiente. El hospital privado no solamente me tiene a mí como trabajadora social de la unidad de cuidados paliativos, sino que tengo a dos grandes colegas, la licenciada Medina, que es la mujer que ven en la foto. Ella interviene en el sector hospitalario, la trabajadora social en el sector hospitalario, recibe las demandas de los hospitalistas y de los médicos de cabecera, y su principal intervención es procesar las internaciones prolongadas por cuestiones sociales, ¿no? Ser un puente de esas necesidades para que el alta pueda ser lo antes posible cuando el paciente ya está estable en condiciones de alta, ¿no? Es su función principal acomodar recursos. Eso vamos a hablar ahora, que es ese pasaje tan importante desde una alta hospitalaria a un espacio de cuidado que puede ser la casa o una institución geriátrica o una institución para pacientes crónicos. Y el varón del medio es el licenciado Elena, trabajador social, gran colega, hemos trabajado en muchos espacios. Él se ocupa del área de trasplantes, es el que hace los informes para las evaluaciones de trasplantes, pero también recibe las demandas de consultorio externo, que son demandas que surgen desde pediatría, psiquiatría, clínica médica, oncología, y las problemáticas son diversas, desde cuestiones económicas, de cuestiones de violencia, desde cuestiones de pacientes que vienen del interior y no tienen después dónde alojarse, ¿no? Entonces,
Si bien cada uno está en un área diferente, el trabajador, nosotros como trabajadores sociales siempre estamos comunicados y cuando hay una demanda que creemos que no tenemos los suficientes recursos para abordarlo solos, nos convocamos y entre los tres trabajamos el caso. La siguiente. Como verán, el trabajador social puede elegir distintas áreas de intervención, ¿no? Allá, años muy, muy remotos, se nos veía solo como aquellos que iban a un hogar o a una institución para quitar al menor y sacarlo de la casa, ¿no? Hasta el día de hoy, a veces me pasa, ahí viene la quita chicos, ¿no? Entre comillas. O me ha pasado de entrar a una habitación y que me digan, a mí no tengo ningún problema de recursos económicos, no me hace falta que venga. Y en realidad lo que tratamos de explicar que el trabajador social en el sistema de salud no va o no pone solo su mirada en las cuestiones económicas. Al contrario, ponemos nuestra mirada en el impacto que tiene para el paciente y la familia una enfermedad, ¿no? Y en el tema que nos convoca, principalmente los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Que dejan a pacientes muchas secuelas, o pacientes que previo a la internación, tal vez era un adulto mayor independiente, que vivía solo, que podía ir a hacer las compras, pero de repente, después de esa internación, queda postrado, queda dependiente, ¿no? Entonces, pensar ese pasaje de ese adulto a incorporarlo de nuevo a su núcleo familiar o reacomodar los recursos familiares es donde el trabajador social puede hacer sus aportes. ¿Vamos hasta ahí? Sí, bien. Levanten los micrófonos, por favor. Sí. ¿Andrea levantó la mano? ¿O... A ver, no sé, yo creo que fue por accidente al comienzo. Ah, bien, 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 bien. Sí. Ustedes, porque yo como estoy con la presentación no veo, ustedes me van deteniendo, ¿sí? La tarea del equipo de cuidados paliativos es atender las necesidades del paciente y la familia, orientando y proporcionándole herramientas útiles para el afrontamiento de la situación que están atravesando, ¿sí? Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Detenernos en lo que está pasando en ese grupo familiar, en ese paciente, en esta situación nueva. Siempre una enfermedad, porque puede ser un evento agudo, que puede ser la prolongación de la enfermedad, marca una crisis, una ruptura de esa historia, de ese paciente que fue construyendo a lo largo de su vida. Esas crisis detonan diferentes necesidades. Esas necesidades es las que vamos a trabajar hoy para que podamos entre todos pensarlas y recuperar algunos recursos que a ustedes les sean útiles para su intervención. La siguiente, Mica. ¿Y por qué no hablar del cuidado? Cuando nosotros mencionamos que alguien enferma, ¿no? Aparece inmediatamente esta palabra, cuidar, ¿no? Alguien tiene que poder estar para poder satisfacer la necesidad de cuidado. Este proceso supone una movilización de esfuerzos, de recursos, que se van a ir reajustando frente a distintos puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos principales que uno debe tener en cuenta para poder pensar esa situación de cuidado? No empieza solo cuando vemos la imagen de ese paciente en la cama, o de ese paciente que vemos cuando llega al consultorio. Nosotros empieza desde que a ese paciente se le dice el diagnóstico, ¿no? Desde ese momento donde el paciente recibe su diagnóstico, donde inicia su cuidado en una institución o en el domicilio, en la progresión de la enfermedad, donde el cuerpo va diciendo también que la enfermedad se va agravando, o en esa estabilidad crónica
pero que deja a alguien muy dependiente, ¿no? Con muchas necesidades de atención, o en etapas como puede ser la agonía o la muerte. ¿Mm? La siguiente. Algunos elementos básicos que debemos tener los que integramos los equipos de cuidados paliativos son muchos, pero los principales, y yo tomé este gráfico principalmente porque es las habilidades de comunicación, ¿no? De cómo cada uno de nosotros debemos formarnos en cómo comunicar. No solo las malas noticias, que puede ser un diagnóstico, que puede ser un pronóstico, sino comunicar lo que está pasando en esta situación o en este momento actual, ¿no? Si nos vamos a la imagen de un paciente, como por ejemplo puede ser una ACV, como lo puede ser la falla de algún órgano vital, de poder hablar con la familia, que ese familiar a la cual pudo haber cumplido un rol sumamente importante en la casa, por ejemplo el jefe de familia, el único que trabajaba, hoy por su condición de salud, tal vez no puedas llevar a cabo ese rol, ¿no? Entonces poder comunicar con datos concretos y poder proyectar cuál es la situación que se viene. Esto lo digo porque es muy común que se piense o que se naturalice que la familia puede imaginar, dice, bueno, pero si ya sabe, ya le dijimos que tenía una ACV, ¿cómo no se va a dar cuenta que no va a caminar? No, hay que decirlo, hay que comunicarlo, hay que decir que desde hoy, por ejemplo, el uso del pañal va a ser todos los días, que tal vez la alimentación artificial sea una opción. Lo digo porque las familias, hasta que no se comunica, no lo objetivan. No lo objetivan. Entonces, por lo tanto, al no objetivarlo, no operativizan nada. Quedan en esa situación de espera, ¿no? Y en el momento del alta, encontramos a familias aturdidas, asustadas, ¿sí? Sin saber qué está pasando, porque mientras tanto en el internado se ocupaba la enfermera. Entonces, los equipos de salud tenemos desde el internado poder educar, poder informar, ¿no? Por eso es tan importante formarnos y capacitarnos continuamente sobre la habilidad de comunicación con el paciente, con la familia y con el equipo de salud. En cuidados paliativos, una de las tareas, nosotros convocamos a reuniones con la familia y también involucramos a los jefes o referentes de ese paciente. Si para esa familia, ese oncólogo, ese clínico, ese neumonólogo es de referencia, también los convocamos, ¿no? Para que todos podamos escuchar cuáles son los deseos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son sus necesidades, y juntos poder armar el mejor plan de cuidado para el paciente y la familia. A veces lleva una reunión, a veces lleva más de 2, todo va a depender de la situación y el caso. Creer en la filosofía de los cuidados paliativos. Seguramente lo han visto a lo largo del curso, supongo que ustedes ya lo han visto, pero es importante poder creer cuál es nuestra filosofía cuando trabajamos en atención paliativa. Y es que continuamente afirmamos la vida y reconocemos el morir como un proceso natural. No buscamos ni acelerar ni posponer la muerte, ¿no? Nuestros objetivos van a estar orientados al confort y al alivio. No solamente de los síntomas físicos, sino de todo lo que rodea a nuestro paciente y familia, ¿no? Los aspectos espirituales, los aspectos sociales, los aspectos emocionales, ¿sí? Las actitudes para aprender y desaprender. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros también debemos aprender a romper estructuras, ¿no?
cada uno tiene un ideal de cómo debe estar conformada una familia, a cómo debe actuar un hijo, a cómo debe actuar una esposa, a cómo debe conducirse un médico. Pero a veces también tenemos que desaprender que no todas las estructuras son iguales, porque hay historias que construyen que el comportamiento de esa esposa, de ese hijo, sea así para ese paciente, ¿no? De poder primero conocer la historia de esa familia. Una de las entrevistas, por ejemplo, nosotros antes de conocer o que ingrese un paciente a atención paliativa, hacemos una entrevista de admisión, ¿no? En la cual conocemos, a ver, bueno, ¿por qué lo derivan? ¿Quién lo deriva? Si es un pedido del médico, si es un pedido de la familia, si es un pedido del paciente. ¿Y cuál es el concepto de ese paciente, de esa familia respecto a su salud? No sobre su enfermedad, sino qué concepto tienen acerca de su salud, ¿no? ¿Qué experiencias previas tienen de cuidado? Si existe dentro de ese grupo familiar experiencias, si han cuidado una abuela, si han cuidado un tío, si saben sobre la experiencia de algún vecino, porque esas experiencias, sean negativas o sean positivas, también van a marcar un estereotipo, ¿no? De lo que esa familia imagina que puede ser el cuidado. Si estamos frente a una familia que ha tenido una mala experiencia, posiblemente no quieran irse del hospital. Posiblemente estén temerosos, angustiados, posiblemente piensen que la muerte de su familiar esté ligada siempre al sufrimiento, al dolor, ¿no? Entonces uno puede romper esta estructura de poder decir que hay otras formas de cuidado, que hay equipos especializados para aliviar los síntomas y para poder acompañar a la familia, ¿no? Y vuelvo a decir, y nosotros romper los estereotipos de los tipos de familia, ¿no? Que es un trabajo continuo que nosotros tenemos dentro de nuestro equipo. Pasan comentarios como, ay, este hijo que no va a verlo, este hijo, bueno. Preguntemos, ¿por qué ese hijo no va? ¿No? Conocer esa historia nos va a permitir conocer a nosotros, bueno, para poder colaborar con ese hijo, poder dialogar y poder comprender. Tal vez él no vaya a visitarlo, pero sí nos sea útil para que traiga la medicación que sí necesitamos nosotros para que el paciente tenga los síntomas aliviados, ¿sí? Tal vez no se pueda conectar desde lo emocional porque nunca lo tuvieron o porque nunca estuvieron conectados, pero sí pueda ser operativo para las cuestiones de cuidado, de confort, de higiene, ¿eh? Otro de los hitos o elementos básicos de trabajar en equipo es la disponibilidad de trabajar en esto, en equipo, ¿no? Cada uno tenemos una formación específica, ¿no? Cada uno tiene un perfil, pero también poder trabajar con el otro, no superpuesto. No, bueno, yo llego hasta acá y dejo que el otro continúe solo. No, trabajar en red, ¿no? Poder pensar juntos una estrategia que nos represente, ¿no? Yo siempre, o por lo menos nosotros en el equipo, cuando hacemos una entrevista familiar, yo siempre digo, nos presentemos en bloque, nos presentemos en red. No es lo mismo presentarme sola como trabajadora social cuando tenemos que abordar tal vez un aspecto como el cerco de silencio o la familia no quiere decir el diagnóstico al paciente, que presentarnos en bloque y poder hablar con la familia como un equipo, ¿no? Las creencias del sentido de trascendencia del ser humano y del valor de la vida. Eso es fundamental. Nosotros trabajamos con personas vivas. Yo siempre esto lo digo. No estamos viendo una imagen de alguien muriente, no estamos trabajando con alguien que creemos que está muerto o que ya no está. Al contrario, trabajamos con alguien que creemos que hasta que ese paciente muera, tiene esperanza, tiene deseos, tiene preocupaciones,
Y todo eso es necesario escucharlo. Y cuando ese paciente que esté en situación de vulnerabilidad, que ya no pueda comunicarse, también respetar su cuerpo, ¿no? Su dignidad. En la mirada de quien acompañe, ¿no? Hay varias películas que representan esta imagen, de entrar a la habitación, destapar, revisar tal vez, no sé, un órgano, sin importar y sin pedir permiso, ¿no? A ese cuerpo que yo estoy tocando o que yo estoy revisando. Entonces, ser respetuoso también con quien acompaña. Siempre hay un familiar o hay un cuidador, ¿no? Y con el mismo paciente, que aunque no pueda dialogar, es su cuerpo, ¿no? Y la disponibilidad de tiempo, otro elemento básico. Yo siempre digo, nosotros debemos no tener reloj, o por lo menos no nosotros determinarlo. El tiempo lo va a determinar el paciente y la familia, ese tiempo que necesita ser escuchado, ¿no? Ese tiempo que necesita para poder decir. No hablo del tiempo de la consulta, todos trabajamos en salud y sabemos que los tiempos nos abruman porque de repente sé que tengo que ir a visitar otro paciente, que tengo que ir a otra habitación. Sino el tiempo en que esa familia necesita para abordar un tema específico. Ese tiempo que la familia necesita para estar preparado para escuchar una mala noticia, por ejemplo. ¿Sí? La sensibilidad ante el sufrimiento. Aquí la famosa palabra de la empatía, ¿no? Que hoy está como más de moda, pero qué importante recuperarla, incorporarla, ser empático todo el tiempo, ¿no? Licenciada, Sí, le interrumpo 10 segundos. Creo que sí. está la he visto hace unos minutos en línea, creo que está Norma Colauti también, que ha estado con nosotros en estas jornadas también acompañándonos, iluminándonos. Y quería aprovechar, pero para preguntarte también yo, es esto de el poder sentarse con la familia, hablar sobre esto es, ¿cómo lo vehiculizan ustedes? Porque lo que no hay, o lo que hoy está faltando en la relación entre el equipo de salud y la familia, es justamente la disposición, la disponibilidad y esa empatía para sentarse a hablar de lo que hay que hablar. Esto por un lado. Y por otro lado, esto a veces la sensación, hablo de una sensación, ¿no? O más que una sensación, la experiencia negativa que a veces me ha tocado vivir, que es de que en el equipo de salud muchas veces se va pateando la pelota al otro, al próximo, que la mala noticia se la dé el otro, y que la mala noticia se la dé el otro, y se la dé el otro. Entonces, la familia a veces llega con poca información, Sí. y esto hace que cuando llegue hasta nosotros en los cuidados paliativos, a veces se dé una sorpresa de que cómo puede ser que lo que me están comentando es así de real, siendo que en todo este camino nunca me habían informado de esto, ¿no? Entonces, dos temas. La información que ustedes también como trabajadoras sociales, trabajadores sociales, deben consolidar y deben hacer objetivar, como vos bien dijiste al comienzo, y por otro lado, la posibilidad de poder permitirle al otro reconocer esa realidad en el derecho de conocer la verdad, y hablo de la oportunidad del encuentro con la familia, ¿no? Sí, no es tarea fácil, debo reconocer, es una de las tareas que debemos lidiar cotidianamente. Yo voy a contar dos situaciones porque tal vez en la situación del caso permite visualizar tal vez a los que todavía no están en el campo de la tarea día a día, a lo que afrontamos los equipos, ¿no? Primero es cierto, las derivaciones en el equipo de paliativos todavía
nosotros en esta institución estamos hace más de 13 años y todavía las derivaciones se nos pasa, vaya que le van a controlar el dolor, vaya que en la casa lo van a atender, pero todavía la cuestión de que hay una enfermedad grave y que tal vez la muerte es inminente, no se comunica, ¿no? Entonces, es el equipo quien empieza cuando conoce al paciente y la familia, ir ahondando. A veces tenemos tiempo porque el paciente pregunta, la familia pregunta, y podemos entablar espacios. Ese sería otro módulo de comunicación, ¿no? En donde espacios donde vamos midiendo que si lo que pregunta es realmente lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿No? En pequeñas dosis acerca de su enfermedad, porque los pacientes se ven. El cuerpo va dictando una desmejoría, el cuerpo va diciendo que algo no está funcionando. Y en otras situaciones se comunica que hay una enfermedad grave, se comunica que no hay chances de tratamientos curativos, pero los pacientes están a la espera todavía de esa quimio, tal vez, que se suspendió, pero ellos no le informaron todavía, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, que a veces la muerte es tan inminente que cuando nosotros llegamos, el paciente está en una situación de últimos días que a veces no nos da tiempo de abordarlo y se controlan los síntomas y se trabaja con la familia y el paciente fallece. Tal vez tranquilo, con los síntomas controlados, pero sin una comunicación completa. Y en otras situaciones nos permite trabajarlo, ¿no? Todo tiene que ver también con la permeabilidad del paciente y la familia. Ayer nos pasó una situación en la cual un paciente, un adulto mayor con 3 internaciones en el último mes, que se nos pide atención domiciliaria, ¿no? Por patología de insuficiencia cardíaca, paciente con enfermedades crónicas. El señor quedó muy complejizado, quedó postrado, nutrición enteral, somnoliento, de las cuales estos 4 hijos, uno vive en Bélgica y otro no se habla con ellos. El hospital habla con 2 hijos que viven en Córdoba y se comunica sobre el diagnóstico y el pronóstico, y ellos deciden cuidar en el hospital el final de vida, ¿no? Deciden no pasar a terapia, deciden no hacer tratamientos invasivos y cuidar y aliviar los síntomas, orientando los objetivos a confort. El equipo de cuidados paliativos interviene en esas situaciones para poder comunicar a la familia, ayudar a los equipos de piso y tomar decisiones de cómo es el plan de cuidado. En esta situación, los hijos de Córdoba nos piden que tengamos una entrevista con el resto de los hermanos porque ellos no se hablan. Entonces, en esas ocasiones, hoy la tecnología nos permitió hacer una reunión virtual en la cual el equipo de paliativos se reunió con los 4 hijos. La metodología que nosotros utilizamos es primero abrir la conversación, que ellos nos cuenten qué es lo que están observando o qué información tienen con respecto a la salud o enfermedad de su familiar. Y nosotros ir recuperando a partir de ello, porque la familia va relatando, ¿no? Cada evento, cómo van observando un deterioro, qué expectativas tienen, qué conocen de los deseos de su familiar, y comunicar la mala noticia, ¿no? Esa es una de las experiencias, si es que te respondí, Erna. Pero este trabajo lo hacemos en conjunto. Participa el médico, participa la trabajadora social y participa la enfermera. Yo le voy a plantear una pregunta, se la dejo para que Norma hable. Ahí justo levantó la mano Norma, mira, aprovechamos, nos transmitimos pensamientos. ¿Estás activada con el micrófono, Norma? Sí, lo tengo activado, sí. Adelante, haz tu aporte o Sí, pregunta.
con la licenciada. Sí, no, yo lo que quería aportar era por qué a veces es tan difícil este paso de un equipo que lo estaba atendiendo, un equipo, por ejemplo, de oncología, al paso a un equipo de cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué implica ese paso? Implica una pérdida. Y los pacientes en esta situación de cuidados paliativos vienen sufriendo múltiples pérdidas, como habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles son las dos pérdidas importantes? Por un lado, pierden la relación con este equipo con el que venían transitando un tiempo de tratamiento, ¿verdad? Y por otro lado, es la pérdida de la esperanza de que la enfermedad pudiera controlarse o incluso se pudiera dar la curación. Entonces, me parece que eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Que el paciente y la familia vienen con estas dos pérdidas que implican duelos, ¿no es cierto? Estos duelos parciales, y por eso a veces es tan difícil, ¿no es cierto?, ese paso. Por eso necesitan como un tiempo para adaptarse. Y lo otro que me parece muy importante es que no pierdan el contacto de alguna manera con el equipo originario, ¿no? Porque es en quien pusieron toda su confianza y su seguridad desde el comienzo, ¿no? Eso, Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sandra. Solo quería sí. agregar esto nomás. Sí, eso es fundamental. Nosotros trabajamos con los médicos de cabecera y reportamos cuando atendemos un paciente en domicilio o institución, cuál es la situación del paciente. Como tarea también tenemos que cuando el paciente fallece, llamamos al médico de cabecera y se lo comunicamos. Eso es tarea fundamental, o sea, nosotros lo tenemos como prioridad, ¿no? Y muchas veces porque cuando uno va cuidando al paciente en la casa, en la institución, va tomando adherencia y va tomando confianza con el nuevo equipo. Pero es importante la voz de ese médico de cabeza, como dice Norma. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que ese médico, en algunas ocasiones, han ido hasta el domicilio por voluntad propia, porque en realidad no es que tienen programado ir a la casa, pero muchas ocasiones se han presentado y en otras en una comunicación telefónica ha bastado para que la transición al equipo de cuidados paliativos sea lo más tranquila para el paciente y la familia, ¿no? Ese sentimiento de seguridad, ¿no? Aparece un nuevo equipo porque un médico que me conoce, que ha estado tantos años conmigo, me refiere a este nuevo equipo, ¿no? Eso es sumamente importante. Bueno, y como último ítem, así seguimos porque tenemos varias, sí, no, ustedes pueden escuchar la ponencia, es la capacitación continua. Los aliento y celebro que estén hoy contactados, nosotros que nos hemos formado y que tenemos maestría o lo que fuese, seguimos en la búsqueda continua de capacitación. Eso no debe detenerse continuamente porque además nos vamos actualizando, ¿no? La cultura va cambiando y también debemos reajustar nuevos patrones de definición, como nuevas definiciones de familia, como nuevas definiciones de cuidado, ¿no? Hasta incluso la definición de cuidados paliativos también se fue modificando desde sus inicios a hoy. Antes se hablaba de cuidados en pacientes de final de vida de últimos meses. Hoy estamos hablando de cuidados anticipados de pacientes que puedan ser derivados y conocidos por equipos de cuidados paliativos cuando se detecta la enfermedad para ir creando un vínculo por ese paciente y esa familia. La siguiente, Mica. Y retomando el rol del trabajador social como un elemento dentro del equipo interdisciplinario, ¿cuáles creen ustedes que son sus principales aportes? Hace un nuevo clic, Mica, que hay otra pregunta. ¿Y por qué creen ustedes que la presencia del trabajador social en atención de pacientes crónicos es necesaria? A ver si se animan algunos
valientes que puedan hacerme algún aporte o escribir en el chat. Podemos escribir en el chat con mucha libertad lo que creamos y lo que conozcamos, ¿no? O la pregunta, si hay alguna pregunta también, ¿no? Con mucha libertad podemos hacerlo. Ahí ya, licenciada, hay un primer aporte, ¿no? Bueno. Lo vemos allí, no sé si lo alcanzas a ver vos, si no te lo digo yo. Es importante la contención, el apoyo psicológico. No, es cierto, muy importante. Bien. Muy importante. ¿Qué otra cosa? A ver, lo que ustedes vayan comprendiendo que, a ver. El saber escuchar, muy bien. Es importante porque es parte de la contención al apoyo a la familia y el acompañamiento, exactamente. Vamos a la siguiente, Mica. Bueno, a mí me gusta la fotografía. Muchos que me conocen saben. Entonces, y mis pacientes también. Yo tengo, todas estas fotos tienen autorización. En el escenario de la atención paliativa, debemos considerar al paciente no solo como un sujeto individual con problemas, sino también como parte de todo un entramado social, ¿no? En donde está involucrada su familia, su contexto de cuidado. Aquí esta foto fue tomada ahora en contexto de pandemia, en donde se realizaba una entrevista porque él pedía dejar de ser cuidado en la casa y ser cuidado en una institución. El paciente pedía que no sea su familia quien llevara las tareas de cuidado y terminar sus últimos días en una institución que pudiera ocuparse de su cuerpo, ¿no? Como un modo de lo que él llamaba su propia dignidad. La siguiente. Como trabajadora social, esto es sumamente importante, que ustedes aprendan que toda persona es el producto singular de su biografía. ¿Qué es biografía? Esa historia que escribimos, esas narraciones que cada uno tiene desde que nace, esos recuerdos que nos van marcando y nos van constituyendo, ¿no? A través de contextos concretos. Sin esa biografía, sin esa historia, no existiríamos, ¿no? Entonces, no hay recetas únicas, ¿no? Hay modos de intervención, tal vez estrategias, pero frente a un paciente, frente a una familia, las estrategias se van a constituir de acuerdo a la biografía, a esa historia, esa pequeña historia que nuestro paciente o nuestra familia va narrando. Por eso es importante la escucha. Construyamos, empecemos a generar como hábito, primero que nos cuenten, ¿no? Por eso yo al principio les decía la importancia de que ellos nos puedan contar sus experiencias previas. Si en esa familia hubo alguna experiencia de cuidado. Y si no la hubo, ¿cómo creen ellos que sería esa transición, ¿no? ¿Cómo se imaginan ellos el cuidado en la casa o en una institución? La siguiente. Una vez detectada una necesidad, que puede ser, esto no es en consultorio, yo a veces prefiero no citarlos en consultorios, sino en las aulas del hospital, porque genera otro espacio, ¿no? Donde no está ni el médico, estamos en un espacio donde el paciente puede hacerme las preguntas que les preocupa con respecto a la transición de ingresar al espacio de cuidados paliativos. Este particularmente es un espacio donde hay una entrevista que yo enmarco en que el paciente pueda decirme cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones en final de vida,
¿no? Particularmente este paciente sabía su pronóstico y su diagnóstico, y ella necesitaba hablar y planear cómo quería ser cuidada sus últimos días. Cuando hablamos de necesidades, se piensa al trabajador social como ese profesional referente, ¿no? Para evaluar ese contexto familiar, que va a incluir acercar a los equipos de salud esa historia o esos hábitos de la unidad familiar, qué dinámicas hay, qué roles, y empezar a detectar las necesidades que están sentidas por el paciente y la familia y que son necesarias de ser abordadas. Pero aquí me quiero detener. No todas las necesidades nos competen en el sistema de salud. Nosotros como profesionales debemos detectar o limitar, ¿no? Porque al principio, no lo voy a negar, uno pensaba que tenía una capa de Superman y quería resolver absolutamente todo, hasta lo que le pasaba al vecino si no podía hacer las compras. Y no, uno va aprendiendo con el transcurso de los años que uno debe tener un límite, ¿sí?, en relación a las necesidades que debemos abordar. Porque las necesidades son, hay un autor que ahora vamos a nombrar, son finitas. Pero digo finita porque se pueden contar, las necesidades son objetivables. Y ahora lo vamos a ver por qué. Pero hay necesidades que las deben resolver la propia familia. No todas son competencias del trabajador social de salud, del médico, del psiquiatra. La siguiente. Todo proceso de intervención combina abordajes que pueden ser de carácter individual con el paciente o con ese familiar, con la familia o con el grupo, o con la comunidad, llevando a cabo diferentes técnicas, orientando distintas alternativas, tanto de carácter asistencial o promocional, o educando en la mirada de los tres actores principales, que es nuestra unidad de tratamiento, paciente y familia, al equipo de salud, de cuidados paliativos y a la institución. ¿Sí? Siguiente. Yo siempre digo que cuando uno menciona el trabajador social, uno piensa que solamente tenemos la mirada puesta en lo que falta, ¿no? Cuando uno habla de necesidades, pareciera que habla solamente de carencias, de la falta de. A veces cuando un paciente, una familia llega, esa primera demanda pareciera que es solamente un faltante, ¿no? Que puede ser de distintos niveles. Fisiológicas, que pueden ser de síntomas, por falta de respiración, alimentación, de seguridad, es decir, que no hay miembros familiares que puedan cuidar o acompañar, de afecto, de reconocimiento, es decir, de respeto, esa pérdida de rol debido a la enfermedad, o cuestiones que tienen que ver con la autorrealización, ¿no? Es decir, cuestiones que ya no puede hacer a raíz de la enfermedad. Siguiente. Las múltiples necesidades de la unidad de tratamiento se expresan, como les decía, en demandas, que llegan para ser canalizadas o no. Se trata del motivo de consulta. Ese es un modelo, como les decía, muy simplista, donde yo puedo decir, bueno, le falta la cama ortopédica, nada más. Le falta tramitar el oxígeno, ¿no? Se quiere ir a la casa, pero no tiene cuidadores. Ese modo de decir, bueno, que le falta algo, es un modo muy simplista. Hay que ver a través de esa demanda qué otros aspectos que involucra el mundo del cuidado también son importantes y que tal vez ese paciente o la familia no lo está viendo, ¿no?
ahí está. Esperen que se me está abriendo el chat de los mensajes. Ahí voy. La siguiente. Y acá quiero reforzar, yo lo voy a compartir, hay un artículo de McNiff que cuando termine la clase yo se lo pasé al doctor para que lo comparta, para que lo puedan leer. Es que nosotros podamos tener la posibilidad de identificar las necesidades como potencialidades. Y ahí está lo rico, que nosotros podamos decir, bueno, no ver solo las necesidades, sino ver los recursos, ¿no? ¿Qué recurso tiene ese paciente y esa familia para resolver su propia situación, ¿no? No ser nosotros lo que solamente demos la solución. Y se van a sorprender la capacidad de resiliencia que tiene el paciente y que tiene la familia para resolverlo, ¿no? Porque a medida que comprenden la necesidad, a la medida que se movilizan los miembros familiares, estos recursos brotan. Y ahí sí, las potencialidades y los recursos son infinitos. Y tiene que ver con potencialidades de afecto, protección, libertad, ocio, trascendencia. Este artículo, que es muy interesante, van a ver que tal vez en una primera instancia, si ustedes hacen un cuadrito, cuando conocen el paciente y la familia, les va a servir como ejercicio para rápidamente detectar cuáles son las necesidades que son necesarias abordar, ¿no? Como en orden de prioridad. Si ustedes lo leen y lo ponen en práctica, después ya van naturalizando el proceso y van a poder priorizar, bueno, qué es lo primero que debemos trabajar en el equipo con esta unidad de tratamiento. La siguiente. Y ahora sí, el tema que nos convoca y que hemos ido mencionando, ¿no? Esa transición de cuidados a una institucionalización. Esta foto fue tomada en el domicilio de una paciente muy joven, 38 años, mamá de un niño de 7, en la cual su familia vivía en el interior de Córdoba. Ella decidió que la entrevista se diera en un marco, ella no veía por su enfermedad, pero sí pensó que sea un espacio que para nosotros fuera agradable. Estábamos en plena pandemia, por eso estábamos vestidas así. Hizo llenar la pileta para que nosotros pudiéramos sentir el agua, ¿no? Y en esa entrevista, ella nos pidió que pudiéramos pensar un lugar donde ella podría ser cuidada, porque sabía que en la casa no iba a poder ser, porque no había familiares. Ella estaba divorciada, y su esposo, su expareja, estaba abocada al cuidado de su niño. Entonces, en esta entrevista, en la cual participa la psiquiatra y participo yo, empezamos a pensar cuál creía ella que sería el mejor lugar de cuidado, ¿no? Uno de los recursos, o al menos que tenemos los trabajadores sociales, es poder identificar continuamente qué recursos contamos dentro del lugar donde yo intervengo. Si yo estoy en Córdoba, empiezo a ver qué recursos contamos, ¿no? ¿Qué instituciones hay? Para nosotros poder hacer la mejor derivación posible. En Córdoba contamos con 2 grandes instituciones de cuidados paliativos, Casa de la Bondad, que es una de las pioneras en Córdoba, que alberga pacientes en final de vida con bajos recursos, pero también con problemáticas sociales que han tomado muchos de los casos del hospital, en la cual, si bien había recursos económicos, la cuestión social era tan grave que debía ser atendido por un espacio donde estuvieran preparados para atender el final de vida. Y San Pablo como institución que recibe a través de obras sociales y particular pacientes también con enfermedades crónicas y al final de vida, ¿no? Entonces, cuando un paciente o la familia no tiene la posibilidad de seguir o continuar el cuidado de la casa,
uno tiene posibilidad de pensar en instituciones donde pueda acceder, ¿no? Y allí el trabajo de los equipos de salud es primero presentar el caso. Yo no derivo solo a la familia que vaya y que averigüe. Yo me contacto con la institución, presento el caso, pregunto si la situación de ese paciente, de esa familia, es posible ser atendida en esa institución. Y si ellos me dan el ok, ahí pido que la familia se contacte, porque si no estaríamos llevando al paciente, a esa familia, en situación sumamente frustrante, que vaya a un lugar donde no lo van a poder recibir, ¿no? Tal vez en una situación donde en vez de quedarse con su familiar, esté divagando por toda la ciudad de Córdoba en la búsqueda de un sitio. Entonces es importante también esto que mencionaba hace un rato, de ser empáticos con la situación, ¿no? La siguiente. Hay diversos artículos que dicen ¿por qué? ¿Qué factores son los que llegan a tomar una decisión de institucionalizar a un paciente? ¿No? Distintos artículos dicen que se asocia a factores de pacientes con deterioros cognitivos, con patologías neurológicas o psiquiátricas graves, o principalmente de personas que son viudas, solteros o divorciados, que son los que más predominan en las instituciones que en el cuidado en el domicilio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los principales factores que llevan a la familia a institucionalizar? Podemos hablar aquí de experiencias también propias, personales, ¿no? O sea, Sí, que sí, vieron. sí. Ahí Cris está levantando la mano. ¿Puede ser, Cris Casas? A ver, ¿sí? Ahí veo a Micaela, sí, puede ser, licenciada, que le activemos a Cris. Está levantando Sí, la mano. sí, sí, por favor. Yo estoy leyendo el chat. Yo las Bueno, escucho. perfecto. Y mientras van opinando por el chat. Micaela, sí, ahí está. A ver, Cris, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciadas. Qué importante que es la charla en este momento debido a las últimas experiencias que he tenido y que tengo actualmente, no solamente con algunos pacientes, sino con algunos familiares también. Lo que le quería consultar, licenciada, era, por ejemplo, yo tengo un paciente que requiere cuidado paliativo, que tiene un certificado de discapacidad y que en este momento ni el recurso económico ni su obra social le dan acceso a una terapia que en mi teoría como enfermera requiere. ¿Dónde debo recurrir si el ¿De qué sistema ciudad, no me ayuda? de qué ciudad hablas? Soy de Altagracia, Córdoba. De Altagracia. Bien. Existe una ley, ¿sí? Existe una normativa en la OMS. Ya existe la definición de cuidados paliativos y en el PMO, que son el programa básico, están mencionados los cuidados paliativos. Entonces, si bien hasta el día de hoy existen trabas o las obras sociales se oponen a cubrir, las familias pueden ir a la Superintendencia de la Salud, presentar el caso, siempre y cuando haya un pedido médico que solicite la atención domiciliaria o cuidados paliativos, y exigirlo a la obra social. Ese es en un principio, como cuestión legal, ¿no? Pero la realidad también existe es que hay pocos equipos. Lamentablemente, si bien hay muchos que nos estamos formando, hay pocos equipos de atención domiciliaria que puedan ir. Hoy cada vez hay más, ¿sí? Pero la obra social debería buscar al profesional y dar respuesta a esa familia. Nosotros particularmente, el equipo de atención domiciliaria también limita. Nosotros atendemos solamente Córdoba capital,
Si nos piden un ingreso de un paciente interior, este equipo no acude, ¿no? La obra social debería cubrir. Un médico clínico, un médico de familia, ¿sí? Pero un médico que pueda asistir. Por eso es tan importante la formación, ¿no? Para poder sostener un cuidado domiciliario es alguien que además tenga los recursos, no solo científico para atender a alguien al final de la vida, sino los recursos de medicación que se requieren, ¿no? En cuanto al certificado de discapacidad, es como la llave, ¿no? Es la puerta que obliga a las obras sociales a cubrir lo relacionado a su patología. Pero no es lo que obliga a que cubra cuidados paliativos. Lo que debe haber es un informe que diga para qué necesita el médico, ¿no? Para el control clínico, para atención de síntomas, para qué necesita la enfermera y pedirlo en la superintendencia. Ellos intervienen entre el equipo de salud, entre la familia y su obra social y lo cubren. Y en otros casos, donde, bueno, las obras sociales no lo cubren, las familias acceden de manera particular. Si no hubiese ese recurso, bueno, habría que ver qué instituciones hay, por ejemplo, PAMI, hay instituciones geriátricas que si bien están constituidas como geriátricos, hoy hay equipos dentro de los geriátricos que atienden pacientes y reciben pacientes en el final de vida. ¿Sí? Pacientes complejizados. Entonces, habrá que ver por la zona quién puede atender las características y pedirle a la obra social que le cubra. Sí, nosotros venimos de una odisea de hace varios meses y la prestación del servicio dice que independientemente de lo que requiere el paciente, si a consideración de su médico de cabecera el servicio está prestado, no hay lugar para refutar, digamos. Un paciente que no es un paciente terminal, sino que es un paciente crónico que requiere de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. Pensamos que Sí, tramitando... Las rehabilitaciones sí deben estar aseguradas y eso pueden presentarlo en la superintendencia. Bien, eso se lo agradezco muchísimo. La verdad que acá cuesta mucho sembrar este granito y muchas veces el recurso que uno utiliza son los contactos, ¿no? Y tratar a través del contacto armar una red pequeña y de ahí uno poder ir sacándose las dudas. Sí, es una lucha continua de todos los que formamos parte de cuidados paliativos, por eso la ley de muerte digna, por eso es que cuidados paliativos sea obligatorio. O sea, en Argentina es una lucha constante y por eso es tan importante la formación, ¿no? Formarnos en esta materia. El hospital privado ahora tiene residencia, o sea, hay residentes que rotan el servicio para la especialidad de cuidados paliativos, y las universidades, como Universidad Católica, San Pablo, a través de todos los cursos que van brindando, van abriendo estas ventanitas a que más profesionales puedan tomar los recursos y trabajar con el paciente y la familia de una manera más adecuada, ¿no? Quiero aportar simplemente un comentario a lo que la profesional Cristina de allí de Altagracia y lo que usted, licenciada, también nos ha aportado. Nosotros vamos a tener, antes del final del curso, la presencia de una abogada que estudiosa, digamos, que en el tema de la paliatividad también, como para que nos pueda explicar, ¿no?, algunos lineamientos del derecho internacional y también lo que está sucediendo en Argentina, nosotros, ¿no?, lo que nos está pasando acá, con el tema de la ley de cuidados paliativos sancionada ya, pero aún no reglamentada, ¿no?, que esto también es un tema. Pero hay caminos por tomar, como bien dijo la licenciada, bueno, para no quitarle tiempo a ella en su exposición,
Les aclaro que vamos a tener una clase tipo taller, digamos, con la abogada en esto de poder ilustrarnos un poco más en la aplicación del derecho, digamos, ¿no? De los pacientes. Bien. La siguiente, Micaela. Bueno, la institucionalización de las personas puede estar motivada por diferentes causas. Porque el mismo paciente lo pida, cuando la familia no puede proporcionar los cuidados que el paciente necesita, no recibe de ayuda social o carece de los medios para contratar a un cuidador, cuando la persona requiere una atención especializada permanente a causa de la enfermedad, que es más fácil de proporcionar en un centro especializado que en el domicilio. Por otra parte, la institucionalización, espérenme que se me abre el chat, puede ser definitiva o temporal mientras la persona se recupera de una enfermedad. Nos pasa muchas veces que en los equipos de atención paliativa podemos sugerir una institucionalización, porque vemos al cuidador agotado, porque vemos indicadores de sobrecarga de la tarea de cuidado, porque lo vemos solo, porque para el familiar está siendo muy pesada o ardua la tarea de acompañar, pero hay veces que la sugerencia pasa a ser una indicación, ¿no? Cuando el equipo ve que ya tenemos un cuidador claudicado, cuando ya nos están respondiendo a las necesidades del paciente. ¿Por qué? Porque el cuidador se duerme, porque no se da la medicación de manera adecuada, porque llegamos y el paciente ni siquiera, todavía son las 12 del mediodía y ni siquiera se desayunó o se lo cambió, ¿sí? Y no tiene que ver con una falta de voluntad o un familiar que se puso a ver tele, sino que tenemos un familiar enfermo también, ¿no? Un cuidador que está claudicado. Esas situaciones hacen que nosotros indiquemos la institucionalización. Ahí, de manera conjunta, hacemos un informe en la cual participamos todas las áreas, a veces solamente el área social, a veces el área médica, enfermería y trabajo social, y presentamos en la hora social para solicitar una institucionalización. Mantenemos una entrevista con la familia, sugerimos la institución, y cuando decimos que es temporal, a veces que la familia piense que tal vez 1 mes, 2 meses, no es lo mismo que definitivo, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la institucionalización. En esa entrevista tratamos de romperlo, ¿no? Esa sensación de abandono. Justo ahora, después que cuidé tantos años, lo voy a abandonar. Bueno, no, es poder mostrar a ese familiar que no es lo mismo cuidar hace 10 años atrás, donde también él estaba sano, donde tenía otra edad, donde había otras posibilidades, a que cuide hoy, ¿no? Y mostrar, y que pueda decir lo que le está sucediendo, ¿no? Y además, sobre todo en pacientes que se van complejizando, ¿no? Y que ya no es que anda solo con el andador, sino que ahora usa el pañal, ahora está postrado, que además ahora necesitamos el oxígeno, que ahora necesitamos la nutrición enteral, que además necesitamos hidratarlo. Bueno, todas estas complejidades, cuando hay un núcleo familiar que no puede sostener, es donde indicamos la institucionalización. En algunas situaciones hemos podido que la institucionalización sea transitoria, reacomodar al grupo familiar, reacomodar ese espacio de cuidado, y el paciente ha regresado y se ha cuidado de una manera sana. Otras veces ha sido una institucionalización hasta el final de vida. Pero acompañando a esta familia, ¿no? Acompañando y rompiendo, vuelvo a decir, todos los mitos que surgen alrededor. Créanme que mi experiencia de acompañar familias hace más de 15 años, jamás he tenido una mala experiencia de un paciente, una familia que ha tomado la decisión de una institucionalización. Al contrario, ha podido acompañar de otra manera,
conectarse más desde lo emocional y no estar ocupado tanto desde si lo tenía que cambiar, si le tengo que dar la medicación, ¿no? Entonces acompañar al paciente y a la familia también en esa toma de decisiones. Lo cierto es que todo no es color de rosa. A veces, si el paciente no quiere, pero la situación es grave, el cuidado de los familiares está siendo negligente, o sea, no se está, el paciente, por ejemplo, está ulcerado, y cada vez encontramos más úlceras, cada vez lo encontramos solo, por más que el paciente no quiera, estamos velando por su seguridad, ¿no? Entonces, en eso, nosotros a lo largo de estos 18 años, como trabajadora social, si he hecho 2 intervenciones judiciales es mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajando con la familia, hablando con la familia, es posible la transición. Los 2 procesos de judicialización han sido porque, bueno, o no hemos podido ponernos de acuerdo con la familia, o porque el paciente realmente estaba solo y no había familiares. ¿Mm? ¿Y cuál es el proceso de judicialización? Acercarnos al tribunal de familia o asesoría civil, presentar el caso, y es la justicia quien se ocupa de hacer la transición del paciente a una institución de cuidado. ¿Mm? Eso cuando ya hemos agotado todas las vías posibles. Cierto es que nosotros somos un equipo que está constituido con muchos miembros, tenemos una institución que nos respalda. Hay otros equipos que trabajan de manera sola y tal vez más dificultosos, ¿no? Yo lo hablo dentro del marco de toda una institución, ¿no? Pero bueno, esas son las situaciones que pueden ir presentando. Y cuando el paciente está institucionalizado, una de las grandes tareas de los equipos de cuidados paliativos, cuando esa institución no tiene experiencia, es poder trabajar con el equipo, ¿no? De poder contar cuál es la situación diagnóstica, cuáles son los objetivos que se pautó con el paciente y la familia, y cuáles son los cuidados que ese paciente requiere, ¿no? Y trabajar coordinadamente. Ser respetuosos con la institución, ¿no? Porque cada institución tiene su marco institucional, sus reglas, que permiten que otro equipo también ingrese. Hay instituciones que no permiten, otras que sí. Pero bueno, trabajar de manera coordinada, ¿no? Eso en rasgos generales. Nosotros trabajamos mucho cuando el paciente tiene obra social, a través de la obra social, y cuando no la tiene, vuelvo a decir, Casa de la Bondad es uno de los recursos que Córdoba tiene la posibilidad de que un paciente pueda morir con una condición totalmente digna y con un abordaje competente, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí, si es ágil la vía judicial, si se presenta de manera adecuada, sí, a mí me han resuelto el mismo día, cuando hay un paciente que está en riesgo de vida, que está solo, interviene en el mismo día, ¿sí? Hay guardia las 24 horas, en cada sitio deberían averiguar en tribunal de familia, bueno, cuáles son los datos de contacto, los teléfonos, etcétera, etcétera. La siguiente, Mica. Esto es para retomar y que digamos, bueno, a ver, ¿cuándo podemos pensar que el domicilio ya no es un espacio de cuidado, ¿no? Cuando el domicilio ya no puede ser sostén para ese paciente y para esa familia sobre todo. Cuando el paciente está solo y sin entorno familiar, muchas veces eso se detecta desde una internación, o a veces los vecinos, cuando ven que ya Pedro no sale de la casa, que a Pedro no lo ven hace una semana, entonces
allí se pone aviso de la situación y es cuando se toman el caso para poder institucionalizarlo. Cuando hay una escasa red social, me pasa que hemos tenido situaciones en las cuales el familiar no tiene familiares, pero sí tiene una excelente red social. Hay amigos, hay una tía, hay una prima, que se pueden hacer cargo y cuidan al final de vida. Pero cuando tampoco hay red social, no hay vecinos, entonces ahí también es un indicador de situación de vulnerabilidad, de derivación. Cuando hay cuidadores de... Licenciada, perdóname, Sí. un pequeñísimo aporte. Qué importante lo que dijiste, porque hay muchas veces realidades de personas que no tienen a nadie y que los vecinos se hacen cargo, y hay otras realidades también de pacientes que no tienen a nadie y que llegan solos, Sí. o sea, llegan en la ambulancia derivados de los hospitales solos, porque tampoco tienen un vecino que se haga cargo y no tienen a nadie, ¿no? Y es un problema para las instituciones, porque después por las cuestiones legales, por lo menos nosotros cuando suceden estas cosas, me ha pasado de ingresar paciente, pero resulta que esa hija, no sabíamos, tenía esquizofrenia, tiene un ataque y se le interna en una institución psiquiátrica, y nos quedamos sin familiares. Los vecinos colaboraron todo, pero había que tomar decisiones, entonces esa fue una de las situaciones que tuve que judicializar porque necesitábamos trasladar al paciente, y los vecinos lamentablemente no pueden tomar o firmar ciertas decisiones. Entonces, esas situaciones de extrema vulnerabilidad es cuando uno debe intervenir, ¿no? O si el paciente fallece, ¿quién se ocupa, ¿no? De las cuestiones de sepelio, de traslado del cuerpo, etcétera, etcétera. En esto, brevemente también decirle que hacer cuidados paliativos posiblemente también implique que en algún momento tengamos que acompañar y ser nosotros los que hagamos un trámite funerario, acompañar hasta un cementerio público, y firmar un papel donde va a tal o cual lugar este paciente que de golpe llegó como una paciente o como un paciente y termina prácticamente siendo como si fuera un familiar nuestro, ¿no? Por eso es tan fuerte lo que hacemos, ¿no? Sí, 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 sí. Todos creo que hemos atravesado la situación de acompañar. Hay una pregunta, dice, ¿a dónde acudimos cuando encontramos una situación de vulnerabilidad? En Córdoba, en asesoría civil, ¿sí? Eso sería civil, ustedes lo buscan en Google, van a tener teléfono y dirección. Es un trámite gratuito, se presenta en una instancia prejudicial, ¿sí? Entonces, se presenta, ellos convocan a los involucrados, pero los profesionales de salud debemos poner aviso de la situación, si somos testigos de eso, ¿no? O lo puede hacer un vecino. Bueno, otro indicador para derivar es la ausencia de cuidador. Puede haber familiares, puede haber muchos, pero ninguno con la capacidad para hacer la tarea. Y eso también hay que reconocerlo, porque hay personas que dicen, no, pero yo no puedo cambiar el pañal, yo no puedo ver una jeringa, o yo no puedo levantarlo. En las situaciones de vulnerabilidad de nuestros pacientes, en el final de vida, no basta solamente con ser acompañante, ¿no? No basta con solamente estar ahí y observar. Necesitamos a alguien que actúe, necesitamos a alguien que pueda ser educado, alguien que requiera de aprendizaje para cuidar a alguien sumamente enfermo, ¿no? Otro de los indicadores son los problemas familiares. Cuando no hay acuerdos, cuando los familiares no se presentan en el domicilio, bueno. Siempre hay un apoderado o un familiar a cargo que puede ir tomando las decisiones. Otro indicador son duelos recientes y elaborados. Nosotros en pandemia nos encontramos con situaciones en las cuales hubo fallecimiento de los cuidadores.
Entonces nos encontramos con el paciente que debíamos derivar a instituciones para que pueda continuar el cuidado que estaba recibiendo, ¿no? La pandemia también puso en evidencia muchas falencias, ¿no? De agotamiento, de claudicación, que hicieron que hubiera más derivaciones, y así también nos encontramos con el desafío que como las instituciones estaban cerradas también, a veces sostener en el domicilio. También fue todo un trabajo porque, bueno, la pandemia nos atravesó a todos, ¿no? Entonces hubo muchos casos que tuvimos que derivar al hospital y sostener una internación hasta tanto pudiéramos institucionalizarlo. La siguiente. Conocer la realidad es el punto de partida para poder intervenir. Significa poder valorar todas las dimensiones de la realidad para establecer prioridades y poder plantearnos una estrategia de intervención. Esto es no juzgar, ¿no? No poner estigmas, ¿no? Es decir, primero nos detengamos a escuchar cuál es la historia de ese familiar, y no solamente la de un actor, sino busquemos otra voz, la voz del paciente, la voz del otro hijo, la voz de quien cuidó, del cuidador. Y retomando, para hacer una síntesis de qué necesidades son las que debemos ir detectando, tanto del paciente como de la familia, no solo las económicas, sino necesidades emocionales, las de comunicación, las de cuidado, las estructurales, que son las edilicias, la de la casa. Si la casa es un lugar adecuado, pensar la institución como un espacio de cuidado que sea más óptimo. El soporte familiar, la reorganización. A veces los equipos de cuidados paliativos tendemos que reunir y convocar a los familiares, y si vemos que uno está demasiado agotado por la tarea, decir, bueno, a ver, si él se ocupa de la higiene, ¿quién se ocupa de, por ejemplo, buscar los medicamentos? ¿Quién se ocupa de sacar los turnos? ¿Quién se ocupa de hacer las compras? ¿No? Y aliviar y distribuir. Que a veces los familiares en el día a día van, pero a veces los equipos necesitamos detenernos y poder reorganizar esa estructura, ¿no? Para que se pueda seguir sosteniendo el cuidado. La siguiente. El proceso de fin de vida es algo individual y particular. El modo que va a afrontar depende de las circunstancias biográficas, ¿no? Esto que yo les decía, estas narraciones que construye cada paciente y cada familia. También de los aspectos socioculturales que están atravesados, ¿no? Y las perspectivas de cada persona. Y depende asimismo de cómo va a ocurrir. El respeto, ¿no? También de las creencias religiosas, espirituales. La siguiente. La siguiente, Mica. ¿No se me escucha? Yo mientras pasa la siguiente voy viendo los comentarios. Ahí está. ¿No se ve? Ahí está, ahí está. Creo que se escapó, ¿puede ser? Yo no lo estoy viendo. Ah, yo también, no la estoy viendo, se escapó. Se escapó, Micaela. Lo dejamos en tus manos, mientras la licenciada nos sigue. Yo voy leyendo los comentarios. Yo, mientras tú lees los comentarios, licenciada,
Sí. Voy haciendo brevísimo aporte. Ahí está, bueno, ahí está la Vale. imagen, así no te interrumpo. Ahí estamos terminando para que no los agote. Bueno, esta es otra situación de una paciente que decidió ser cuidada en la casa. Ella pidió que tomáramos la foto, no se ve su rostro, pero pidió que se abrieran sus ventanas para que entrara luz y demás. Ella estaba en final de vida. Y quiero que podamos pensar, esto lo dejo como ejercicio, para que de todo lo que hemos hablado y discutido, podamos identificar cuáles son los problemas que ustedes ven en el caso, cuáles creen que sería la intervención más adecuada y qué estrategias ustedes implementarían, ¿sí? Los nombres son ficticios, claro, así que les pongo en situación. Catalina tiene 56 años, es soltera, sin hijos, vivía sola. Luego de su última internación hospitalaria, se decide el alta, pudiendo contactar a su única hermana, de 74 años de edad, que vive en el interior de la ciudad y viajó para cuidarla. Catalina está postrada, con una CB que la dejó dependiente para las actividades de la vida diaria, tiene nutrición enteral, medicación subcutánea. En la visita en domicilio se observa a su única cuidadora muy agotada, sola con el cuidado y sin posibilidad física de sostener la higiene y el control de la medicación. En esa escena que ustedes ven, ¿cuáles creen que son los problemas, los principales problemas? Yo ahora les veo. Muy bien, una cuidadora agotada. No, ahí van en el Cuidadora chat. no apta, dicen. Por lo tanto, hay un alto riesgo. Ahí me voy a detener. Acá dice, ella no vive, viaja, por lo tanto hay un alto riesgo. Antes de dar supuestos, en realidad lo que hay que poder es construir la historia. Esta hermana no solo que viaja, queda y se compromete en el cuidado, ¿no? El agotamiento, ¿está bien? Una cuidadora no apta para suministrar medicamentos. Otra cosa es que los adultos mayores pueden ser aptos. Hay experiencia de que si bien los adultos piensan que no van a poder hacerlo, terminan siendo los mejores cuidadores, así que la edad no debería limitarnos para poder pensar que sea un cuidador. Hay que buscar una red más extensa, esa es una buena estrategia. Es una persona mayor. Vuelvo a decir, el que sea mayor no implica que sea un problema, ¿sí? Muchas veces, en una población como la nuestra, envejecida, a veces son nuestros únicos recursos. Entonces, si nosotros, las situaciones ideales existen, todas podemos pensarlas, pero a veces hay que poder trabajar con lo que hay, siempre y cuando sea sano para el familiar y para el paciente, ¿sí? Muy bien, una estrategia es poder organizar, ver cómo podemos colaborar con ese agotamiento o poder preguntar qué es lo que está agotando al cuidador, que decidió cuidar a su hermana. Buscar redes de ayuda, exactamente. Esa es una buena estrategia. A través de las obras sociales, algunas de ellas contemplan el soporte del cuidador. Con un informe social y un informe médico, se ha logrado que las obras sociales lo contemplen. El apoyo psicológico puede ser una opción. A veces es necesario para que pueda colaborar en la toma de decisiones, no sentirse culpable
si debe correrse del rol del cuidador o si hay que institucionalizar, no se sienta culpable que ella no pudo hacerlo, ¿no? Hay veces que entre paciente y familia hay promesas, y esas promesas pesan mucho en el final de vida, y uno tiene que poder trabajar con esas promesas cuando no es posible sostenerlas, ¿no? Licenciada, disculpe, interrumpo porque me encantó lo que acaba de decir, y es tan real lo que acaba de decir, ¿no? A veces prometemos y le decimos a nuestros seres queridos, yo te prometo que voy a estar a tu lado hasta el último día, y llegado un momento no damos más, no podemos más, ¿no? Y, Sí, bueno, y sí, pasa eso hay que trabajarlo. pasa, quebramos. Sí, eso hay que trabajarlo. Yo en esas situaciones siempre, como ven en esta escena, pongo al paciente y al familiar frente a frente. Uno termina siendo un mediador de ese diálogo tan íntimo. Siempre lo que le transmito a la familia es que ellos nos abren la puerta y nosotros somos testigos de una intimidad, ¿no? Y de un relato que les es propio, ¿no? Entonces muchas veces, y créanme, podemos decir una o dos palabras, pero los que dialogan son ellos. Eso es lo que debemos conducir, ¿no? Que se escuchen, que puedan permitirse decir. Y yo lo que hago en esas intervenciones es que ella pueda decir cómo se siente, ¿no? El deseo de cuidar, pero no poder, porque su cuerpo le está diciendo que ya no puede levantarse, que tiene sueño, que teme porque se olvida la medicación. Entonces, escuchar de la voz del paciente que no pasa nada, que si ella no puede seguir cuidando, no pasa nada, es lo que posibilita también que el cuidador pueda hacer la transición a institucionalización de una manera más sana. Y ahí el rol, o por lo menos uno de mis recursos, es decir, esto es una indicación mía, del equipo de salud, ¿no? Esto es una indicación de un equipo que tiene experiencia, que ha estudiado para cuidarlos. Y corre un poco la responsabilidad del familiar y del paciente, que a veces no se anima. Y cuando pasan en la experiencia de la institucionalización, te agradecen, ¿no? Muchos relatos dice, estoy agradecida porque tengo una persona que viene y me atiende, que viene a horario y que me trae la medicación, ¿no? Y un familiar que va con una sonrisa, un familiar que va higienizado, porque muchas veces los familiares se abandonan. Vos llegás a la casa y lo ves despeinado, con la ropa desprolijo. No, bueno, la imagen de cuando un paciente está institucionalizado es que ese familiar se bañó, se peinó, tuvo tiempo de ir a la peluquería, ¿no? Pequeños detalles que hacen que se construya entre paciente y familia un bienestar. Dice, se maneja terapia de a dos, entre el cuidado y su cuidador. Sí, creo que esto que lo pusieron es lo que acabo de decir. Yo trabajo en conjunto siempre, ¿no? Si bien hay momentos en que necesitamos hablar solo con el familiar o solo con el paciente, yo concluyo siempre que se escuchen ellos. Son los principales actores. Vuelvo a decir, nosotros somos solamente mediadores, ¿no? Mediadores de esa historia. Entonces, sí es nuestra responsabilidad conducir a tomas de decisiones que les sean sanas, ¿no? Que les sean sanas a ambos. Bueno, acá hablan de... Sí, el familiar también es o sea, es nuestro paciente, es nuestra unidad de tratamiento, nuestro abordaje. ¿Cómo hacer? Hay una pregunta así, ¿cómo hacer cuando en el grupo familiar hay diferencias de criterios entre la institucionalización o no institucionalización? Bueno, existen, es muy habitual. De hecho, es muy habitual que quien vive con el paciente quiera seguir sosteniendo el cuidado y los hermanos están, que no es posible, que institucionalicemos y demás. Pero quien cuida y quien está quiere seguir sosteniendo.
¿no? Quiere seguir pese el coste que le genera. Puede haber muchos componentes. A veces lo económico juega, ¿no? Tal vez ese cuidador es lo único que sabe hacer. Tal vez ha cuidado toda su vida y no se encuentra en otro rol, ¿no? Entonces le es difícil la toma de decisión. A veces porque está en ese rol, le es redituable económicamente, porque sus hermanos le pagan por ese rol, ¿no? Lo que hay que definir es que estando en ese rol y definiendo, el paciente está en las condiciones que debe estar. Si el paciente está cuidado y ella quiere seguir sosteniéndole pese el coste, también hay que respetar, ¿no? Pero habiendo el equipo de salud informando qué medidas de autocuidado puede tener el cuidador, ¿no? Nosotros tenemos un caso en particular que hemos citado a las 3 hermanas, porque la vemos agotada, está con cuidadores externos, ella no pone el cuerpo, pero la organización de que estén los cuidadores, hay una demanda excesiva con respecto al paciente, no se quiere correr y tampoco quiere institucionalizarse. Pero sí, nosotros como equipo de salud debemos poder informar que hay otras alternativas y que es posible que cuide de una manera más sana, ¿no? Y lo vamos registrando y vamos haciendo un seguimiento. En este caso particularmente, nosotros cada 15 días revisamos la situación, ¿no? Y revisamos y vamos viendo cómo va evolucionando el caso. La paciente está bien cuidada, tiene cuidadores externos, pero vamos revisando que este familiar lo haga de una manera sana. Hay una realidad, si me permite, licenciada, hay una Sí. realidad que es cuando un paciente es institucionalizado, ya, por ejemplo, cuando viene a San Pablo, por dar un ejemplo, claro, pierde la exclusividad. Esto no es necesariamente malo, digamos, o sea, no es que porque venga a San Pablo está mal, no, o vaya a la Casa de la Bondad está mal, sino obviamente nadie elige llegar a un lugar como este, digamos, ¿no? Nadie dice, no, a mí pocos eligen venir a un lugar así, ¿no? La mayoría son traídos porque ya la familia claudica, está cansada, Sí. nada más, o no puede, o tiene que sostener una realidad de trabajo, y no puede, si se queda en la casa, no pierde el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a todas estas realidades, lo que por allí se pierde, sí, es la exclusividad, porque en casa, cuando lo tenemos al ser querido delante, y hay un cuidador permanente, dígase un familiar o un cuidador, ese cuidador está para ese paciente, ¿no? Para esa persona, de manera exclusiva. Lo que no va a pasar cuando se traslada, por ejemplo, en la realidad que hoy estamos todavía de pandemia, se traslada a un espacio institucional, ¿no? Donde no puede haber un cuidador por paciente por los riesgos de COVID y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, hay un enfermero cada tantos pacientes y eso se pierde, digamos, ¿no? Se pierde, pero se ganan otras cosas, pero se pierden cosas. No hay mejor lugar como la casa, eso es indudable. Tu casa es tu hogar, es tu ámbito, es el nido de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por decirlo así, pero bueno, no, a veces la situación supera, digamos, el contexto, ¿no? Y en esto también, como decimos, a veces los que a veces no están participando activamente, ven el deterioro de quien cuida y se preocupan por el paciente que se va deteriorando por la enfermedad, no necesariamente por el cuidador que está cansado, sino que se va deteriorando por la enfermedad, y después también ven el cansancio del cuidador. En esto tienen esa preocupación mixta, pero claro, y allí que empiezan los conflictos. En esto quizá nosotros debiéramos siempre intervenir, como dice la licenciada, apoyando, tratando de acompañar, de hacer un discernimiento sereno, de no tomar decisiones arrebatadas ni espasmódicas, escuchar al equipo de salud que nos está acompañando, hacer una reunión de familia con el equipo de salud, tratando de que estén todos los participantes posibles, ¿no?
Licenciada, creo que Daniela Maldonado quería preguntar algo, ¿me equivoco? Daniela, ¿puede ser? A ver, le vamos a activar, si le parece, licenciada Castro. Micaela, le activamos el micrófono a Daniela Maldonado, que está ahí en la pantalla. A ver si lo podemos activar. Dani, si vos podés tocar tu micrófono, creo que ahí estamos. Te escuchamos. Bienvenida. Gracias. Yo soy trabajadora social. No sé si se escucha. ¿Me puede escuchar? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? A ver, no te escuchamos, Daniela, creo, ¿no? No lo podemos escuchar. Si quieres escribir entonces tu consulta, licenciada, si vos quieres ir haciendo el cierre. Sandra, activamos a la licenciada Castro, Mica. ¿Vos podés tocar tu micrófono, Sandra Castro? A ver. No la podemos activar. A ver, Mica. Ahí estamos. Ahí está. No, no podía. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, no se escuchó. Bueno, espero que a ver, la siguiente ya es la final, que es para despedirme. Quería compartir con ustedes una reflexión que todos como profesionales podemos ser expertos de un conocimiento científico, pero el experto de su propia vida, del sufrimiento, es el paciente y la familia. Entonces empecemos por ahí, por escuchar esa narración, esa historia, esa biografía del paciente y la familia. Con eso quería cerrar la jornada de hoy. Excelente. Ahí está Pablo Gianesini. Pablo, le damos micrófono, Micaela puede ser a Pablo, y vamos prendiendo las cámaras también todo lo que podamos para sacarnos las fotitos, publicar en el Facebook, y pueden opinar ustedes también en el Facebook, ¿no? Ya saben, está bueno que lo hagamos, porque a nosotros nos ponen chocho que escriban en el Facebook algo, o que se hagan amigos. Activamos, Pablo, si puedes tocar tu micrófono. Yo creo que Micaela tiene que haberte activado ya. A ver. Tocamos tu micrófono para permitirte el diálogo. A ver, Mica. Pablo, si podés hacer clic sobre el micrófono, te va a dejar habilitarlo. Ahí estamos. Hacer clic sobre tu micrófono, Pablo. Micrófono rebelde. Gracias por todos los comentarios hermosos. Sí. Bueno, intenta, Pablo, mientras vamos cerrando, mientras vamos viendo algunos comentarios que van llegando. Gracias, excelente jornada la de hoy, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. El doctor. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Sí. Adelante, Pablo. Buenas noches. Bueno, la verdad que quería felicitar a la licenciada y a usted, doctor, porque cada vez las ponencias son mucho más interesantes. Siempre han sido interesantes, pero van adquiriendo un nivel y una intensidad muy, muy atrapantes. Y yo le quería hacer un pedido con todo respeto, doctor, a la licenciada, si después le podrían facilitar mi teléfono por privado, porque le quiero hacer una consulta por una persona muy allegada que está en tratamiento en el privado y necesita del apoyo de salud mental.
Sí, sí, cómo no. Eh, Está en tratamiento en un hospital privado, en el hospital. sí. Es una adolescente de 18 años, nació con una enfermedad, un síndrome de Cosman. Desde los 9 meses le están colocando vacunas, porque ella tiene una neutropenia, o sea, crónica. Ha tenido varias complicaciones a lo largo de este año, por lo cual ha tenido que ser internada. Infecciones con pseudomonas, etcétera, hay bacterias muy resistentes que están poniendo en peligro su vida, ¿no? Y bueno, y la médica tratante le ha indicado trasplante de médula, con todo lo que eso implica. Y esto ha generado una crisis en la familia. Su hermana gemela y la mamá son las que están pudiendo sostener a toda la familia que se está desmoronando. Y esta niña no está pudiendo ver la seriedad de la enfermedad y la importancia del tratamiento, ¿no? Con lo cual, me pidió si yo podía gestionarle, bueno, me pidió auxilio, en una palabra. Entonces, me vi en la necesidad de buscar profesionales, si fueran del privado, mucho mejor, porque ella se asiste ahí. Sí, pueden pedir la intervención a través de los médicos de cabecera, incluso en el área de oncología y hematología está la doctora Florit, quien interviene. Sí, me la habían mencionado. Sí, sí, pueden Bueno, pedir la intervención a través de ella. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, Pablo. No, muy amable, doctor. Gracias, Pablo. Quedó la pregunta de Daniela. ¿Intentamos de nuevo, Daniela? O a ver, ya que estás ahí. A ver si se te escucha. Bajito, pero a ver, intentar. Bueno, en realidad lo que iba a plantear recién ya se trabajó. En realidad ahora quería cerrar con otros puntos que mencionaron. ¿Se puede escuchar ahí? No te Se escuchamos. escucha muy bajo. Bajito se corta. Bueno, será. A ver, el último intento. Bueno, uno de los puntos de esto que siempre mencionás, Hernán, lo del niño que muere, ¿sí? Y con esto de las promesas que también mencionaste en otros momentos, estas promesas que muchas veces hacemos a nuestros seres queridos, lo digo particularmente porque me tocó vivirlo con mi hija, esto de uno que quiere cuidar y que a veces hay limitaciones físicas o emocionales que no permiten, o por otro lado también hay limitaciones institucionales o con la complejidad de la enfermedad que no permite que las personas, la red familiar, la menciono mucho la red afectiva, esté acompañando. Y bueno, esto de que bueno, somos expertos en nuestras propias vidas y sufrimientos, tanto las familias y los pacientes. Entonces, me gusta mucho este tema a partir de esas experiencias particulares, y que también estuviera llevado a los ámbitos de las terapias intensivas, donde muchas veces los familiares, los papás, estamos muy solos. Y bueno, Daniela, sí. lo dejamos hasta acá porque se escucha muy bajito. Sí, no escucho. El concepto medianamente creo que se comprendió, ¿no? O sea, la importancia de estas promesas que se hacen como hasta el final y pareciera que si no se cumplen hay una sensación de culpa y esa culpa después se arrastra, fallece el ser querido y uno las lleva como si fuera una mochila de acero en la espalda para toda la vida, ¿no? Entonces aquí el equipo de salud y la trabajadora social tiene un rol también clave, ¿no? En esto, junto al equipo de salud mental y todo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que has aportado, lo que veníamos comentando, pero lo que has aportado al respecto, creo que el sentido lo comprendimos, te interrumpimos para que continuemos en la dinámica y bueno, nada más. Agradecerte, Bueno. licenciadas, no sé si querés decir algo más y ya, si no nos vamos. No, agradecer el respeto, el que hayan, ojalá que les quede algún recurso, y bueno, la propuesta es que sigamos aprendiendo, que se sigan capacitando,
y que puedan pensar a través de la historia de cada paciente y cada familia. Bueno, gracias. No te vayas, licenciada. Dos cositas, dos conceptos básicos, concretos. Decirles, uno, que los materiales van quedando en YouTube, con la autoría, por supuesto, de cada exponente, y el respeto y el agradecimiento que tenemos, porque son propiedad intelectual de cada persona que ha preparado esto, y que es fruto de un montón de tiempo, de experiencia, ¿no? Así que a todos, a la licenciada también, que siempre ha sido generosa con nosotros, con gratuidad absoluta. Así que no nos alcanzan las palabras para decirte gracias, Sandra, porque desde que tuvimos la oportunidad de conocernos, ya cuando yo te conocí, licenciada, yo recibía una charla gratis de la licenciada. Y hasta el día de hoy son gratis, o sea, Dios mío, te vas a ir al cielo gracias a mí, licenciada, No. por todo lo generosa conmigo. Yo creo que entre todos nos construimos. Igual no soy tan generosa siempre. Voy a entrar a cuidarme un poco entonces. Bueno, y a todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Sepan que está en YouTube, en el grupo tenemos en el grupo de WhatsApp, ese grupo de WhatsApp, entonces allí van a poder entrar tanto a la página de Facebook, como también instrucciones para que puedan entrar a YouTube y repasar el material, que puedan consultar, y también el enlace o el link, no sé cómo se dice, para poder repetir el encuentro de hoy, aquellos que quizá les ha quedado pendiente algo, les quedó dando vuelta algún pensamiento. Nos sacamos una fotito, hay que sonreír lindo, nos peinamos un poquito, para mí es más fácil, pero bueno, nos acomodamos, ustedes que son todas lindas y nosotros todos lindos, o casi todos también, entonces nos ponemos en una foto para que Micaela nos saque una foto linda, ¿les parece? Con hasta el próximo encuentro, será dentro de 15 días, dentro de 15 días. Así que todo va a estar en el grupo de WhatsApp. Bueno, ahí está toda la información. Gracias, licenciada Castro, gracias de corazón. Gracias, Norma Colau. Chao, gracias a ustedes. Un beso, gracias a todos. Adiós. Sonríen. Adiós. La vida es corta y hay que vivirla muy bien. Chao. Chao, chao.